El arca Atián se alzaba en la bahía de Atraque como un gigante enviado. Su enorme casco estaba marcado por décadas de transportar carga preciosa a través de los sectores más traicioneros de la galaxia. Jude Harper estaba de pie en la plataforma de observación con su bolsa de lona colgada del hombro, estudiando la silueta utilitaria de la nave. El arca no era hermosa, pero tenía un encanto robusto, el tipo de encanto que solo un veterano podría apreciar. Para Jude, era su nueva asignación en una carrera que se sentía más como mantenerse a flote que navegar hacia cualquier destino. Una voz estática del Aden interrumpió sus pensamientos. Embarque final para el arca Atián. Toda la tripulación se presenta a la puerta de lanzamiento 77. Jude se ajustó la correa de su bolsa y bajó por la escalera hacia el bullicioso caos de la zona de carga. Las carretillas elevadoras crujían bajo el peso de las cajas llenas de minerales que podrían abastecer una ciudad o destruirla, dependiendo de quien sostuviera el detonador. El aire estaba denso con un toque metálico de refrigerante y ozono que hacía que cada respiración se sintiera pesada mientras se acercaba a la embarque. Rampa. Observó a la tripulación subiendo a bordo de un FRTH bronceado. Goran, con piel verde modelada, levantó una célula de energía como si no pesara más que un saco de plumas detrás de él. Un mecánico fibroso, un adariano con brillantes iris plateados, discutía con el núcleo de IA de la nave a través de una consola portátil. Jude siguió sus pasos, haciendo eco en la rampa en el momento en que entró en el arca. El siseo de la esclusa de aire se cerró tras él y las luces interiores parpadearon, iluminando los estrechos pasillos industriales. Bienvenido a bordo del arca Artán, llegó una voz nítida e incorpórea. La IA de la nave, Exar 6, sonaba aburrida y condescendiente. Lamentablemente, no puedo prometer entretenimiento ni nada parecido a buena compañía durante su mandato. Jude sonrió con suficiencia. No te preocupes, Exar, no estoy aquí por la hospitalidad, claramente replicó la IA. El intercambio provocó una risita de un miembro de la tripulación cercano, pero Jude no le dio importancia. Estaba acostumbrado a la CIA con un complejo de superioridad mientras se dirigió a la sala de reuniones. La nave retumbaba bajo él. Los motores vibraban mientras los sistemas se activaban. La familiar vibración bajo sus pies le indicó que estaban a minutos del despegue. Dentro de la sala de reuniones tenuemente iluminada, el aire vibraba con una conversación tranquila. Jude se deslizó en un asiento cerca del fondo. Su mirada recorrió la sala. La mayoría de la tripulación parecía curtida. Sus uniformes estaban desgastados y remendados. Sus rostros, endurecidos por años de trabajo en el vacío, y entonces la vio sentada en el borde de la mesa. Selra parecía haber salido de otro mundo. Su piel era de un ébano pulido y profundo, pero a medida que la luz del techo cambiaba, sutiles vetas de azul iridiscente brillaban a lo largo de sus brazos como las pinceladas de la mano de un artista. Sus rasgos eran afilados pero elegantes, con ojos tan penetrantemente verdes que parecían brillar contra el oscuro fondo de su rostro. No miraba a nadie. Su enfoque estaba completamente en un bloc de datos en sus manos, a diferencia de los demás, que se encorvaban o se despatarraban. Se sentaba con una postura perfecta. Su comportamiento, sereno pero distante. Todos se acomodaron. Capitán, un veterano canoso con un brazo cibernético, pronunció esa palabra débilmente mientras pulsaba los controles del proyector hueco. Este viaje no será un crucero de vacaciones, así que presten atención. Un mapa tridimensional apareció en la vista, mostrando una densa nebulosa arremolinada. Los bordes brillaban con tenues hilos dorados. Una representación visual de las mareas gravitacionales que fácilmente podrían aplastar a un temible como el arca si se navegaba mal por la nebulosa Krais. El capitán dijo con gravedad: «Estamos remolcando», pero incluso eso tenía límites de ingeniería. El capitán continuó volviéndose hacia atrás. «Quiero un monitoreo constante de los campos de contención de las bahías de carga. Si ven un parpadeo, quiero saberlo antes de que se convierta en mi problema».
Tra inclinó la cabeza. Su voz, suave y uniforme. Entendido, capitán. Los campos de contención se mantendrán estables bajo mi supervisión. La mirada del capitán recorrió la sala. El resto de ustedes, manténganse en sus roles, sin trabajar por cuenta propia. Esther maneja los algoritmos de navegación, así que, a menos que la nave les hable, no toquen nada etiquetado como Jude crítico. Apenas reprimió una sonrisa. El tono brusco del capitán le hizo sentir como en casa. Directo, sin tonterías y perfectamente acorde con el tipo de gente con la que a Jude le gustaba trabajar. Cuando terminó la sesión informativa, la tripulación se dispersó y las conversaciones se reanudaron al salir a los pasillos. Jude se quedó cerca de la salida, observando a Selra recoger su bloc de datos y dirigirse a la puerta. Sus movimientos eran gráciles pero mesurados, aunque cada paso era cuidadosamente considerado. La curiosidad lo atrajo. No podía identificar qué era, pero había algo en ella que se sentía diferente. Al pasar, Jude se aclaró la garganta. «Hola, ingeniería, de acuerdo». Hizo una pausa. Su mirada se dirigió a él de cerca. Sus ojos verdes brillaban como faros gemelos en las sombras. «Correcto», dijo. Su tono era educado pero distante. «Soy Jude», ofreció, extendiendo la mano. «Mantenimiento. Parece que nos veremos mucho». La mirada de Siarei se dirigió a su mano, pero no hizo ningún movimiento para tomarla. En cambio, inclinó la cabeza ligeramente. «Catra, Aukva». El silencio se instaló entre ellos. Jude bajó la mano, sintiéndose un poco tonto. «Bueno, encantado de conocerte». Ella asintió levemente. Sus iridiscentes marcas parpadearon brevemente antes de girarse y continuar por el corredor COR. Jude la observó irse. Su curiosidad se intensificó. La mayoría de la gente en naves como el Arca eran rudas, rápidas para contar una broma o compartir una bebida. Selra, sin embargo, era como una piedra preciosa pulida. Un hermoso misterio, pero uno que él sospechaba que no sería fácil de desentrañar cuando los motores rugieron al cobrar vida y el Arca despegó. Jude sintió la familiar fuerza de la inercia calar hondo en sus huesos. Pero esta vez no era solo el viaje de la nave lo que lo intrigaba, sino el silencioso enigma de su nuevo compañero de tripulación. El Arca Atián zumbaba con el ritmo constante de una nave que había resistido su parte justa de la imprevisibilidad del espacio. Jude se apoyó en la pared de la bahía de mantenimiento con una llave inglesa hidráulica en una mano y una taza tibia de café sintético en la otra. Sus botas. Se arrastró contra el suelo metálico mientras miraba el panel abierto frente a él. Un lío de cables que necesitaban ser redirigidos tras una subida de tensión ese mismo día. El carguero no era glamuroso, pero le gustaban sus peculiaridades. El tenue zumbido de circuitos envejecidos, el ocasional crujido de mamparos estresados. Era como si la nave tuviera su propio idioma y Jude lo hubiera dominado con los años. Sin embargo, lo que no dominaba era trabajar con Selra. La palabra humana cortó el aire como una cuchilla, precisa y fría. Jude se giró y encontró a Selra de pie en la entrada. Sus marcas iridiscentes brillaban tenuemente en la tenue luz de la bahía. Llevaba una tableta elegante. Los bordes de su interfaz holográfica parpadeaban con datos. No se molestó en intentar descifrar. Era Jude. Corrigió, dejando su café en una caja cercana. ¿Qué puedo hacer por usted? Su mirada se dirigió al panel abierto. Los sensores del campo de contención registran fluctuaciones intermitentes. Necesito recalibrar los nodos auxiliares, pero su alojamiento se encuentra dentro de la red de mantenimiento. Necesito acceso. Jude levantó una ceja. Necesitas mi ayuda. Arrastrándose por la red. Inclinó ligeramente la cabeza. Su expresión era ilegible. Tu familiaridad con el diseño de la red acelerará el proceso. Dijo Jude sonriendo. Me necesitas. Porque sé dónde están la cinta adhesiva y el chicle. Parpadeó,
claramente sin gracia. No entiendo tu analogía. Pero si implica eficiencia, entonces sí. Jude rió entre dientes e hizo un gesto hacia el panel. De acuerdo, vamos. La red de mantenimiento era una red estrecha y claustrofóbica de túneles que serpentean por el interior de la nave como venas. Jude se arrastró hacia adelante. Su linterna atravesaba la penumbra mientras traseguía con meticulosa precisión cada uno de sus movimientos. ¿Alguna vez has trabajado en condiciones como estas?, preguntó por encima del hombro. Su voz rebotó en las estrechas paredes. No. Siarei respondió con un tono tan firme como siempre. Mis asignaciones anteriores implicaban instalaciones más refinadas. Este entorno es un ajuste. Jude sonrió con suficiencia. Bienvenido a vida glamurosa en el espacio profundo, espacios reducidos y aterradores, calidad del aire cuestionable. Y todo el café sintético que pueda soportar. No consumo café sintético, dijo con naturalidad. Jude murmuró, sacudió la cabeza al llegar a la intersección que albergaba los nodos auxiliares. Tras se arrodilló junto a él. Sus marcas iridiscentes brillaban tenuemente en la penumbra. Retiró la cubierta del panel con eficiencia experta, revelando un denso conjunto de cableado y circuitos. Jude se acercó y examinó la configuración. Parece que alguien lo reparó con prisa. ¿Seguro que solo son los nodos los que fallan? Sí, dijo Selra. Sus dedos bailaban sobre los controles de su tableta. El generador de campo primario permanece estable. Pero estos nodos deben sincronizarse con el núcleo central para mantener el equilibrio. Si no se controla, el campo de contención puede fallar. Jude hizo una mueca y eso significa Kaboom. Lo miró con su expresión. Tan serena como siempre. La volatilidad de Chit resultaría en un fallo catastrófico. ¿De acuerdo? Letun, evita eso. Dijo sacando sus herramientas. Yo me encargo del cableado. Tú. Monitoreaste las lecturas de campo durante los siguientes minutos. Los únicos sonidos eran el leve zumbido de la nave y el ocasional crujido de los circuitos mientras Jude trabajaba. Tra permaneció en silencio. Su enfoque inquebrantable mientras observaba los flujos de datos en su tableta. Estás callado, dijo Jude, rompiendo el silencio. Me estoy concentrando. Ella respondió sin levantar la vista. Claro, pero a la mayoría de la gente le gusta llenar el silencio con charlas triviales. Jude dijo apretando un conector. ¿Sabes dónde? Háblame de tu programa holográfico favorito o de cómo tu especie inventó los rayos de gravedad. O algo así. Las marcas iridiscentes de Siarei parpadearon brevemente. Una señal sutil. Jude no pudo interpretarlo bien. La charla trivial no sirve para nada funcional. Veo que tiene poco valor. Jude sonrió negando con la cabeza. Odiarías la Tierra. Entonces no podemos callarnos durante 5 minutos. Ella no respondió, pero había una leve curva en sus labios. Tan fugaz que Jude no estaba seguro de si la había imaginado mientras terminaban de recalibrar los nodos de la nave. De repente, un profundo y resonante gemido resonó por la rejilla. Jude congeló su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué era eso?, preguntó. Las marcas de Siarei brillaron con más intensidad mientras ella revisaba su tableta. La anomalía está desestabilizando los escudos externos de la nave. Jude maldijo en voz baja. Ni siquiera hemos llegado a la mitad de esta misión y la nebulosa ya nos está dando problemas. Las señales de energía de la anomalía son inusuales. Siarei dijo que su voz tenía un matiz parecido a la curiosidad. No se parece a nada que haya visto antes. Jude salió de la rejilla, ofreciéndole una mano mientras la seguía. Dudó una fracción de segundo antes de ignorarla. Saliendo por su cuenta, con gracia experimentada, se imagina que estamos atrapados en medio de algo extraño. Jude dijo frotándose la nuca. No es raro que las IES anómalas desafíen los modelos establecidos. Tra dijo, sin embargo, esta parece reactiva.
reactiva. La forma en que lo miró, sus ojos verdes se entrecerraron ligeramente. Es como si nos estuviera observando. Jude sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda observándonos como si estuviéramos vivos, no vivos, pero no completamente inertes. Tradijo que los patrones de energía sugieren un nivel de respuesta. Necesito más datos para sacar conclusiones. Jude se pasó una mano por el pelo. Genial, así que no solo tenemos que evitar que la nave explote, sino que también tenemos una nube espeluznante y sensible observándonos. Selra inclinó la cabeza. Tu frase hiperbólica es inexacta, pero tu preocupación no está fuera de lugar. Rió a pesar de sí mismo. Te has salido con la tuya. Con palabras, lo sabes. Sus marcas parpadearon de nuevo. Un leve rubor de color onduló por su piel. Deberíamos informar al capitán. Jude asintió. Agarró sus herramientas mientras regresaban al puente. No podía quitarse la sensación de que Ktra era más que una simple ingeniera enigmática. Había algo bajo su sereno exterior, algo que estaba empezando a vislumbrar. Y por primera vez en mucho tiempo, Jude sintió que el universo lo estaba lanzando a algo que valía la pena desentrañar. El arco atiano volvió a gruñir. Su profunda sinfonía metálica vibraba a través de la columna vertebral de la nave. Jude estaba sentado en un taburete en el compartimento del motor. Ro movía una llave inglesa hidráulica entre los dedos. Los nodos de contención se mantenían, pero apenas afuera, la nebulosa Kryze pulsaba con energía antinatural. Sus hilos dorados se retorcían y parpadeaban como si fueran conscientes de la presencia de la nave al otro lado de la habitación. Ktra estaba de pie frente a la consola de diagnóstico, con las manos cruzadas tras la espalda. Su postura era tan precisa como siempre, pero Jude captó el sutil movimiento de sus dedos como si estuviera calculando una ecuación invisible. ¿Estás preocupado? Jude dijo su voz, atravesando el zumbido rítmico del motor. La cabeza de Siarei giró ligeramente. Sus ojos verdes captaron la tenue luz como fragmentos de esmeralda. La preocupación es una respuesta natural a la incertidumbre. Ella respondió, los niveles de energía de la anomalía están aumentando. El campo de contención puede requerir otra recalibración antes de que salgamos de la nebulosa. Jude sonrió con suficiencia, dejando la llave inglesa sobre la mesa junto a él. Siempre hablas así. ¿Cómo? ¿Como si estuvieras escribiendo un informe para? Consejo Galáctico. Bromeó. Sus marcas ondularon levemente el iridiscente pavor real. Azules oscureciéndose por un momento. Mi comunicación es eficiente, asegura claridad. Jude se recostó, cruzando los brazos. Sí, pero la eficiencia no siempre te hace empático. A veces, la gente solo quiere saber cómo te sientes. No veo cómo mis sentimientos son relevantes para el funcionamiento de la nave. No lo son. Jude lo admitió, pero facilita muchísimo trabajar juntos. Selra lo miró por un momento. Su mirada penetrante, pero contemplativa, dijo finalmente. Pon un énfasis significativo en la expresión emocional. He observado este rasgo repetidamente, no solo la expresión. Jude dijo, gesticulando con las manos, conexión, tacto, risa, incluso discutiendo. Es como nos conocemos. Generamos confianza. Ktra volvió a la consola. Sus dedos, rozando la interfaz brillante. La confianza se puede establecer mediante acciones, no solo gestos. Claro, dijo Jude, de pie y caminando hacia ella, pero las acciones no lo son todo. A veces la confianza empieza con las pequeñas cosas. Él se estiró para señalar una lectura en la consola, con cuidado de no rozarla. Brazo como si confiaras en mí para no estropear el cableado de los campos antes. Eso fue una acción. Sí, pero empezó con nosotros hablando, resolviéndolo juntos. La mirada de Siarei siguió su mano. Sus marcas parpadeaban en patrones tenues. Sugieres que la conexión se construye gradualmente. Exactamente. Jude sonrió.
¿Te estás dando cuenta? Más tarde esa noche, la iluminación de la nave se atenuó a su ciclo nocturno, proyectando sombras suaves a lo largo de los pasillos. Jude, incapaz de dormir, se dirigió a la plataforma de observación, un pequeño espacio utilitario con vidrio reforzado que ofrecía una vista de la nebulosa. Los remolinos de hilos dorados de la anomalía llenaban la vista. Sus movimientos, hipnóticos e inquietos, Ling. Jude se apoyó en la barandilla con los brazos cruzados mientras intentaba dar sentido a la inquietud que lo había estado carcomiendo desde su primer encuentro con la anomalía. Escuchó. Oyó un leve sonido de pasos tras él y se giró para ver a Actra entrando en la cubierta. Se movía con la misma gracia mesurada de siempre, pero había una dulzura en su expresión que no había estado antes. ¿Tampoco podía dormir?, preguntó Jude en su tono. Los ciclos de sueño ligero no son tan rígidos. Para mi especie, dijo ella, deteniéndose a unos pocos pies de distancia. Sin embargo, encuentro la presencia de la anomalía distrayente. Sí, tiene una vibra espeluznante, admitió Jude, volviéndose hacia la ventana, como si nos estuviera observando esperando algo. Selra se acercó. Sus ojos se fijaron en los hilos dorados que se retorcían en el vacío. No creo que sea inherentemente hostil. Reactiva, sí, pero no maliciosa. Jude la miró, arqueando una ceja. ¿Crees que es curioso? Es una posibilidad. Selra dijo. Los patrones de energía de la anomalía sugieren que responde a estímulos externos. Está aprendiendo. Jude emitió un silbido bajo. Eso es un poco desconcertante. ¿Crees que podría descubrir cómo entrar? Ya ha entrado. Algunos sistemas, dijo Selra. Su voz era tranquila, pero con un matiz de gravedad, pero su intención no estaba clara. Permanecieron en silencio un rato. La nebulosa, con una luz cambiante, proyectaba tenues reflejos sobre las marcas de Cia-Arei. Jude se encontró observándola de reojo, no solo por su llamativa apariencia, sino por la serena intensidad que irradiaba. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es?, preguntó de repente. Cia-Arei lo miró. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Cómo es tocar?, dijo Jude asintiendo hacia ella. Dijiste antes que tu gente no lo hace mucho. ¿No te da curiosidad? Sus marcas brillaron brevemente. Una tenue onda verde y azul recorrió sus brazos. El tacto entre los Sentan es significativo, reservado para conexiones profundas. Sí, lo entiendo, dijo Jude. Pero has estado con humanos lo suficiente como para ver lo casuales que somos con eso. ¿No te hace preguntarte por qué la mirada de Cia-Arei volvió a la nebulosa? He observado la importancia que los humanos le dan a la conexión física. Parece brindar consuelo, tranquilidad, pero sigo sin estar seguro de su valor. Hacia mí, Jude dudó, sintiendo el peso de sus palabras, y luego, con cuidado, extendió una mano. Palma hacia arriba, sin presión, pero si tienes curiosidad, estoy aquí. Los ojos de Cia-Arei se posaron en su mano. Sus marcas brillaban con una tenue luminiscencia. Al principio no se movió, su vacilación era palpable. Luego lentamente levantó su propia mano y la colocó suavemente sobre la de él. El toque fue tentativo, casi imperceptible, pero envió una extraña sacudida a través de Jude, como electricidad estática, pero más cálida, más profunda. Las marcas de Cia-Arei iluminaron sus colores, cambiando sutilmente mientras su mirada permanecía fija en sus manos. Es inusual, dijo en voz baja. Su voz era casi un susurro, no desagradable, diferente. Jude sonrió, manteniendo un tono suave. Es solo una conexión, sin ataduras, sin expectativas, solo estar aquí. Selra asintió levemente. Sus marcas se asentaron en un brillo constante por un momento. La tensión que siempre parecía rodearla se desvaneció, dejando algo más abierto, más real. La nave se estremeció repentinamente, rompiendo el momento. La voz de Exarex crepitó a través de los cal. Disculpas por interrupción,
Estimada tripulación, pero quizás deseen abordar el asunto de la anomalía que intenta fusionarse con nuestro sistema de sensores. Jude gimió, ya girándose hacia la salida. Supongo que es hora de volver al trabajo. Selrá soltó su mano. Sus marcas se atenuaron al recuperar la compostura. Deberíamos investigar de inmediato mientras se apresuraban hacia el sistema de sensores. Jude no podía evitar la sensación de que algo había cambiado, no solo entre ellos, sino en la estructura misma de la precaria situación de la nave. La anomalía de Kreis no solo observaba, sino que se extendía. El arco atiano vibró bajo sus pies mientras Jude y Iktra corrían por los estrechos pasillos hacia el sistema de sensores. Las alarmas estaban atenuadas, pero la débil e intermitente ballena sirvió como telón de fondo para las actualizaciones medidas del Exar-X. Lamento informarles que la anomalía muestra un comportamiento consistente con la infiltración. La voz de la IA dijo, secundaria pero seca. Si no abordan esto, probablemente tendrán consecuencias catastróficas. Sin presión. Sí, gracias por el voto de confianza, Exar Jude, murmuró, golpeando con sus botas el suelo nivelado. La confianza en tus capacidades está limitada por los resultados observados. Históricamente, ha sido menos que Stellar. Bajo presión, Selrá lo miró al llegar a la escotilla de acceso al conjunto de sensores. ¿Tu IA siempre es así? Jude dijo, agarrando el control manual y abriendo la escotilla. Esperemos que se equivoque al decir que soy malo. Bajo presión, el conjunto de sensores era un intrincado lío de circuitos. Nodos y pantallas holográficas que normalmente operaban de forma autónoma. Ahora, sin embargo, la habitación estaba llena de luces parpadeantes y ráfagas erráticas de estática. Un tenue tono dorado pulsaba a través de las interfaces. Las anomalías, zarcillos de energía que se tejían visiblemente a través del sistema. Selrá dio un paso adelante. Sus marcas brillaban en respuesta a la perturbación etérea. La anomalía intenta integrarse con los sensores de la nave. Dijo con un tono tranquilo, pero urgente. Busca el control. Jude se descolgó su kit de herramientas. Ya estaba escaneando. Entrando en la sala. Para un puerto de acceso, controlando los motores del campo de contención. Los dedos de la CIA-RI danzaban sobre su tableta, extrayendo un flujo de datos. Incierto, claro. Sus acciones parecen exploratorias más que agresivas, pero si viola los sistemas de contención, ¡boom! Jude terminó. Abrió con gravedad un panel cerca del nodo central. Lo entiendo. ¿Cuál es el plan? Celine se arrodilló junto a él. Su tableta proyectaba un esquema tridimensional de la nave. Necesitamos cortar su conexión con el conjunto de sensores. Los conductos de energía que recorren la sección actúan como conductos para su influencia. Tendremos que redirigirlos manualmente. El tipo exhaló bruscamente. Por supuesto. Sí, déjame adivinar. Eso significa que uno de nosotros tiene que encargarse de los conductos directamente mientras el otro monitorea el campo. La CIA-RI de integridad asintió con la mirada fija. Sí, me encargaré de la monitorización. Jude la miró. Luego miró los conductos brillantes. Su energía fluctúa salvajemente. Espera. No estás hecha para arrastrarte entre cables con corriente. Selrá se enderezó. Su expresión era indescifrable. Soy totalmente capaz de realizar la tarea. Sí, pero tu especie no prospera precisamente con el contacto físico con campos de energía inestables. De acuerdo, dijo Jude, suavizando la voz. Tengo la experiencia para esto. Tú ocúpate del monitoreo. Confía en mí un momento. Selrá dudó. Sus marcas parpadearon levemente. Finalmente, asintió con la cabeza. Muy bien, te guiaré. Jude se metió en el estrecho conducto que albergaba el tenue zumbido de energía, que se hacía más fuerte con cada centímetro. Los hilos dorados de la influencia de la anomalía pulsaban como venas entrelazadas con los sistemas de la nave. Muy bien, preguntó por encima del hombro. ¿Qué busco?
La voz de Ciarei se escuchó claramente por su comunicador. Localiza el punto de unión principal. Necesitarás aislarlo de los conductos secundarios sin desestabilizar el flujo de energía. Genial, murmuró Jude, iluminando con su linterna hacia adelante. Solo tiraré de la palanca mágica y espero que la nave no explote. Esa no es una descripción precisa de la tarea. Selra respondió con calma. Jude rió entre dientes a pesar de sí mismo. Me alegra saber que tenía fe en mí. La tarea era más delicada de lo que Jude anticipó. Los conductos vibraban con energía inestable. La influencia de la anomalía creaba oleadas impredecibles. El sudor le goteaba por la frente mientras trabajaba. Sus manos se mantenían firmes, pero su pulso latía con fuerza. La voz de Jude Ciarei se escuchó de nuevo, más suave esta vez. El campo energético de la anomalía se está intensificando. Ten cuidado. Precauciones. Mi segundo nombre. Jude respondió con su voz tensa. Eso es improbable. Tradijo con un leve toque de diversión en su tono. Jude sonrió a pesar de la tensión. Le estás cogiendo el truco al humor humano. Lo próximo que sé es que estarás contando chistes. No lo creo. Ahora es el momento. Respondió, pero la ligera ondulación en sus marcas insinuó algo parecido a una sonrisa cuando Jude llegó al punto de unión. Una repentina oleada de energía crepitó a través de los conductos, lanzándolo contra la pared. Su visión se nubló por un momento. La carga estática le picó la piel. La voz de Jude Ciarei fue aguda y cortante. A través de la neblina. ¿Estás herido?, gimió, sacudiendo la cabeza para despejarse. Sigue vivo. Dame un segundo. No puedes proceder imprudentemente, dijo en su tono. Con una urgencia inusual, Jude apretó los dientes, incorporándose. No. Imprudencia. Simplemente determinó la conexión final. Precisión más allá de lo que Jude creía posible. Sus manos se cernieron sobre los conductos, guiados por las instrucciones tranquilas y firmes de Ciarei. La calma ahora, dijo en voz baja pero firme. Debes sincronizar el flujo. Usa manualmente tu mano derecha para estabilizar la corriente y la izquierda para aislar el nodo. Es fácil para ti decirlo. Jude murmuró. Sus dedos temblaban mientras alcanzaba los conductos. Jude Selra, dijo su voz suavizándose. Confío en ti. Las palabras lo golpearon más fuerte que la oleada de energía. Por un momento dudó y luego asintió para sí mismo. De acuerdo, hagámoslo. En el momento en que Jude completó la redirección, los hilos dorados de la influencia de la anomalía parpadearon y se atenuaron. La habitación se quedó en silencio. La energía se estabilizó a medida que el zumbido normal del sistema se reanudaba. Lo hiciste, dijo Ktra. Dijo su voz. Con voz llena de un alivio silencioso le inspiró a Jude, que salió del conducto. Le dolían los brazos, pero su amplia sonrisa le decía que lo tenía bajo control. Tras se acercó, su mirada se encontró con la suya. Tus acciones fueron encomiables. Gracias. Jude se encogió de hombros. Su sonrisa se suavizó. Solo hacía mi trabajo por un momento. Se quedaron allí parados, bajo la tenue luz del sistema de censura. La tensión del momento dio paso a algo. Las marcas de Ciarei brillaron débilmente, sus patrones, más lentos y deliberados. Selra, dijo Jude, su voz más baja. Dijiste antes que tu gente no se toca a menos que sea importante. ¿Eso significa qué? Lo que sucedió en la plataforma de observación fue significativo. Ella interrumpió su tono mesurado, pero sincero, pero no inoportuno. Jude asintió con una cálida calma, tranquilizando sus sentimientos. Se posó sobre él. Bien, porque creo que formamos un equipo bastante sólido. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Parece que sí, mientras el arca atiana continuaba su viaje a través de la nebulosa Krais. La anomalía ayudó temporalmente. Jude no podía evitar la sensación de que esta no era solo otra misión.
Por primera vez en años, sentía que formaba parte de algo más grande, algo que importaba. De pie junto a Selra, no pudo evitar pensar que, por frágil que fuera su conexión, podría valer la pena luchar por ella. El arco atiano flotaba a través de la nebulosa Krais como una nave atrapada en un sueño. Sus motores zumbaban con un ritmo tenue en el puente. Los zarcillos dorados de la anomalía pulsaban débilmente en la pantalla. Su patrón de energía cambiaba como la superficie ondulada de un mar tempestuoso. Siarei estaba de pie en la consola central. Su postura era rígida y su enfoque absoluto. La infiltración de la anomalía en el conjunto de sensores se había mitigado, pero su presencia solo se había intensificado. Cada zarcillo de energía se movía con un propósito, acercándose cada vez más al carguero como si buscara una debilidad detrás de ella. Jude se apoyó en el mamparo con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Nunca había sido fanático de los misterios, especialmente de los que vino con una posibilidad de aniquilación. Exar dijo, su voz interrumpiendo el bajo zumbido de los sistemas de la nave. ¿Cuál es el estado de la anomalía? La voz de la IA se materializó con su habitual condescendencia. La anomalía sigue siendo un enigma. Como era de esperar, su producción de energía está aumentando y es poco probable que el sistema de contención resista si rompe el casco. Estimo un 27% de probabilidad de supervivencia si eso ocurre. ¿No dirías que Jude se pasó una mano por el pelo, exhalando bruscamente? Siempre. El optimista regresa a él. Sus marcas iridiscentes, tenues pero constantes, el comportamiento de la anomalía sugiere que está reaccionando a cada intento de los sistemas de la nave. Cada intento de aislarla ha resultado en una mayor actividad, lo que significa que Jude preguntó enderezándose. «Se está adaptando», respondió ella. Sus ojos verdes se encontraron con los de él. «Si no actuamos con decisión, abrumará nuestras defensas». Jude se acercó, entrecerrando la mirada mientras estudiaba. «La pantalla está bien. ¿Cuál es nuestra jugada? Desactivar los motores e intentar apagarlos. Sobrecargar el campo de contención y espero que lo asuste». Las marcas de la Siarei parpadearon débilmente. Un sutil pulso azul y verde son soluciones temporales. Necesitamos algo permanente antes de que Jude pueda responder. La nave se sacudió violentamente, desequilibrándolos. Las alarmas sonaron y la voz de Esther se cortó. A través del caos, alerta de emergencia, la anomalía ha roto el blindaje exterior. La contención ya no es viable. Sugiero evacuación inmediata o, alternativamente, una rápida rendición a la desesperación existencial. Jude apretó los dientes, agarrándose a la consola para estabilizarse. Nestar, cállate y danos opciones. Hay una opción, tradijo con voz tranquila. A pesar del caos, debemos cortar la conexión de la anomalía por completo interrumpiendo su campo de energía en la fuente. Jude se giró hacia ella. Entrecerró los ojos. ¿Quieres decir que la atacamos con lo que esta nave no tiene exactamente? Armamento de última generación. La mirada de la Siarei se dirigió a los esquemas del espantapájaros que se mostraban en la consola. Sus dedos se movieron rápidamente sobre los controles, mostrando un diagrama de la bahía de carga. La crisita dijo: sus propiedades amplifican los campos de energía. Si los aprovechamos correctamente, podemos generar un pulso lo suficientemente potente como para desestabilizar la estructura de la anomalía. Jude se quedó boquiabierto. ¿Sugieres que armemos la sustancia más volátil de esta nave? Un movimiento en falso y seremos los que nos desestabilicemos. Es un riesgo, admitió Ktra. Su tono era uniforme, pero calculado. Jude la miró fijamente un momento. El peso de sus planes se apoderó de él. No le gustó, pero luego se dio cuenta de que no tenía que hacerlo. La supervivencia no dejaba mucho espacio para la comodidad. De acuerdo, dijo finalmente. Hagámoslo. La bahía de carga era un laberinto de cajas reforzadas, cada una con unidades de crisita cuidadosamente selladas.
El aire crujió levemente cuando Jude y Selra entraron en el mineral volátil que reaccionaba a la proximidad de la anomalía. Exarctra dijo mientras se acercaba a los controles de contención. Prepárense para redirigir la red eléctrica a esta bahía. Requerimos la máxima potencia. Dudo de tu cordura. Exar respondió, pero cumpliré si no hay nada más. La explosión resultante será espectacularmente impresionante. Selra ignoró el comentario. Sus manos se movían sordamente sobre los controles. Jude la observó. Su admiración por su compostura crecía a cada segundo, así que dijo, poniéndose a su lado. ¿Cómo convertimos exactamente una potencial sentencia de muerte de un oficial de policía en un arma de energía? Selra señaló la unidad de contención en el centro de la bahía. Amplificaremos el campo de energía de la ciudad usando un pulso armónico enfocado. La onda resultante interrumpirá la cohesión de la anomalía, y por interrumpir, te refieres a volarla en pedazos. Precisamente, dijo. Sus marcas brillaban débilmente. Jude asintió con una sonrisa sombría. Se mordió los labios. Bien, me gustan las explosiones mientras trabajaban. La influencia de las anomalías se hizo más intensa. Zarcillos dorados de energía se filtraron por las paredes, proyectando un brillo inquietante sobre la bahía de carga. El aire se sentía pesado, cargado de estática, y Jude podía sentir que se le erizaban los pelos de los brazos. «Apúrate», dijo en voz baja pero urgente. Jude ajustó la palanca final. Puso sus manos, moviéndose con una precisión practicada, fruto de años de reparaciones de alto riesgo. Casi llegamos. Solo mantén esa cosa lejos de nosotros. Por un rato más, el zarcillo de la anomalía arremetió contra el campo de contención con un crujido ensordecedor. La nave se estremeció violentamente. Chispas llovieron del techo. Jude gritó, «¿Cuál es el estado de ese pulso?» La IA respondió, «Generación de pulso al 92%. Aunque debo advertirte, la anomalía parece cada vez más irritable». «¿En serio?», Jude murmuró por fin. Retrocedió. Sus marcas brillaron intensamente. «El sistema está listo. El pulso se desplegará a mi orden». Jude estaba a su lado. Su respiración salía en ráfagas cortas y constantes. «Terminemos con esto». Levantó la mano. Sus ojos verdes se clavaron en los zarcillos dorados que se enrojecían ante ellos. Desplegándose ahora, el pulso detonó con un brillo silencioso. Una ola de energía pura que irradió desde la bodega de carga. Los zarcillos de la anomalía enrojecieron violentamente su luz dorada. Atenuándose. Mientras el pulso los atravesaba por un momento, la nave se sumió en el silencio. Luego, con un último gemido, la anomalía disipó su energía, dispersándose. En el vacío, Jude exhaló. Sus hombros se hundieron de alivio. ¿Lo conseguimos? La mirada de Ciarei permaneció fija en los monitores. Ella asintió lentamente. La energía de la anomalía ya no es detectable. Una sonrisa se extendió por el rostro de Jude. Bueno, me maldecirán. De verdad lo hicimos. CTH regresó a él. Su expresión serena pero suavizada. Con una leve sonrisa, fue un esfuerzo conjunto. Jude rió entre dientes, apoyándose en la consola. ¿Quieres decir que no la arruiné? No, dijo. Sus marcas brillaron débilmente. Superaste las expectativas por un momento. Se quedaron en la tranquila bahía de carga. La tensión que los había dominado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a disminuir. La nebulosa exterior brillaba con un tenue resplandor pacífico, como si reconociera su victoria. Jude miró a Selra. Una calidez se extendió por su cuerpo. ¿Qué sigue? La sonrisa se ensanchó ligeramente, asegurándose de que la nave sobreviviera el resto de su viaje. Jude rió. Su voz resonó en la bahía, como un plan, y por primera vez el universo no parecía tan desalentador. Juntos se habían enfrentado a lo desconocido y habían salido al otro lado.
El arco Atián se deslizaba por el tramo final de la nebulosa Kraus. Sus motores, un zumbido constante que resonaba como un latido a través de la nave. Los hilos dorados de la anomalía se habían ido, dejando solo el silencio. El brillo de la nebulosa, colores que se arremolinaban para iluminar el vacío. Jude estaba de pie en la plataforma de observación. El cristal reforzado enmarcaba una extensión interminable de estrellas. Su reflejo lo miraba, curtido y cansado, pero con una chispa de algo desconocido, tal vez satisfacción o el comienzo de la paz. El siseo de la puerta llamó su atención. Selra entró en su presencia, tan elegante como siempre, aunque sus marcas eran tenues, una señal de agotamiento que había llegado a reconocer. Se detuvo a unos pasos de distancia. Sus ojos verdes se clavaron en los suyos. «Has estado silencioso desde que la anomalía se disipó», dijo con un tono mesurado pero curioso. Jude rió entre dientes, volviéndose suavemente hacia la ventana, solo de pensar. Se siente como si hubiéramos vivido toda una vida en los últimos días. Tras se acercó. Sus movimientos eran precisos pero pausados. El evento fue significativo. Es natural reflexionar. Sí, dijo Jude, asintiendo lentamente. Natural pero no fácil. La miró. Su expresión se suavizó. ¿Y tú? ¿Estás aguantando? Dudó por una fracción de segundo. Bajó la mirada al suelo antes de volver a la suya. Estoy procesando mi comprensión de la anomalía. Sigue incompleta, pero la experiencia ha alterado mi perspectiva. ¿Cómo? Las marcas de Ciarei parpadearon levemente. Una onda azul iridiscente recorrió sus brazos. Siempre he valorado la lógica y la precisión. Acciones dictadas por la necesidad, carentes de complicaciones innecesarias. Aún así, se quedó callada. Su voz, inusualmente incierta, aún así, Jude la instó suavemente. Aún así, me encuentro considerando la imprevisibilidad de la conexión. Dijo con palabras lentas y deliberadas. Tu acción, tu disposición a confiar y los vínculos. Te formas tan fácilmente que es a la vez desconcertante y convincente. Jude sonrió, reclinándose contra la barandilla. ¿Estás diciendo que soy una contradicción andante? En una forma de hablar, dijo ella. Una leve calidez en su voz. Él sonrió. Su tono. Luz. Lo tomaré como un cumplido. Los dos permanecieron en un silencio amistoso. La nebulosa proyectaba tenues tonos violeta y dorado sobre la celda de la plataforma de observación. Jude dijo después de un rato. Su voz era más baja ahora. De vuelta en la bodega de carga, cuando dijiste que confiabas en mí, ¿lo decías en serio? Sus ojos verdes suavizaron su mirada. Inquebrantable. Sí. La confianza entre los de mi especie no se da a la ligera, pero has demostrado ser digno de ella. Jude sintió una calidez subir por su pecho y exhaló lentamente. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Eso significa mucho. Tra inclinó la cabeza. Ligeramente. Las marcas de Erk brillaban suavemente para ti. La confianza parece surgir fácilmente. ¿Por qué? Es eso. Pensó por un momento. Su mirada se desvió hacia las estrellas. Tal vez sea porque he visto lo que pasa cuando las personas no confían entre sí. Aquí afuera en el V. Oid, no tienes nada más que la gente que te rodea. Si no puedes apoyarte en ellos cuando las cosas se ponen difíciles, mejor ni te molestes en subir al barco. Su expresión cambió. Un destello de comprensión cruzó su rostro. Es una filosofía práctica, pero para ti también es profundamente emocional. Sí, dijo Jude encogiéndose de hombros ligeramente. Supongo que sí. ¿Qué hay de ti? ¿Es realmente confianza? Es raro de dónde vienes. La mirada de Ciarei se volvió distante. Sus marcas se atenuaron. La cultura Sentan valora la precisión y el control. Las conexiones emocionales se ven como distracciones, variables que alteran la lógica. La confianza cuando ocurre es una anomalía. Jude hizo una mueca al oír la palabra,
pero mantuvo un tono suave. Parece una forma solitaria de vivir. Es eficiente, dijo Selra, aunque su voz carecía de convicción. Desde que te conocí, he llegado a cuestionar su suficiencia. Jude sintió que le dolía el corazón ante la vulnerabilidad de sus palabras. No tienes que resolverlo todo ahora mismo, dijo con suavidad, pero por si acaso. Creo que eres mucho más fuerte de lo que crees. ¿Y si tú, alguna vez has sentido ganas de descifrar esta conexión? Tú, me tienes. Las marcas de Ciarei brillaron, cambiando como la luz del sol sobre el agua. Gracias, Jude. El sistema de calma del barco crujió. La voz de Esther, cortando la quietud, estimada tripulación, me complace anunciar que hemos salido con éxito de la nebulosa Krais. Las operaciones normales pueden reanudarse. También pueden empezar a darse palmaditas en la espalda, aunque les recomiendo hacerlo con moderación. Jude sonrió con suficiencia mirando a Selra. Parece que las partes difíciles terminaron por ahora. Respondió con un tono tranquilo, pero más ligero de lo habitual. Se apartó de la barandilla. Estiró los brazos. Bueno, no sé tú, pero a mí me vendría bien dormir. Tú también deberías descansar. Te lo has ganado. Tra inclinó la cabeza. Su mirada se detuvo en él. Quizás, pero aún hay mucho que considerar. Jude sonrió con voz juguetona. No lo pienses demasiado. Selra, a veces solo tienes que dejar que las cosas pasen. Mientras se giraba para irse, su voz lo detuvo. Jude le devolvió la mirada con una expresión curiosa. Tra se acercó. Sus marcas iridiscentes brillaban suavemente. He observado muchas cosas sobre los humanos durante mi tiempo entre ellos, pero nunca había experimentado su significado. Hasta ahora, parpadeó, sorprendido por la sinceridad en su voz. Ciarei, antes de que pudiera terminar, extendió la mano y la posó suavemente sobre la suya. El roce fue breve, fugaz, pero tenía un peso inconfundible. Gracias, dijo simplemente. Jude sonrió. Una calidez se extendió por él. En cualquier momento, mientras CTH regresaba y se alejaba, su figura se recortaba contra la luz tenue de la nebulosa. Jude se encontró mirándola fijamente. Una sensación de silenciosa maravilla se apoderó de él. El arca atiana continuó su viaje a través del vacío. Las estrellas por delante, tan infinitas como las posibilidades que llevaban. Por primera vez en mucho tiempo, Jude sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba viviendo. Y en los pasos tranquilos y deliberados de Ciarei, vio el comienzo de algo más, algo a lo que valía la pena aferrarse.